Estamos plantados en el río del Señor. Qué bueno que haya un grupo de jóvenes que esté huyendo de esta era de oscuridad para venir aquí a esta escuela de la verdad y conocer la verdad. Hermanos, les puedo decir que yo hace varios años atrás tuve su edad. Y nosotros, los que estamos aquí, no teníamos escuela de la verdad. Así que jóvenes, valoren este tiempo. Aprovechen este tiempo para que esta era de oscuridad no los engañe. Estamos aquí en la escuela de la verdad para conocer a Dios. ¿Y cómo nosotros conocemos a Dios? Si Él está allá. Bueno, los hermanos en mensajes anteriores nos han dicho que Él nos dejó una carta, que Él nos dejó un testamento por el cual nosotros podemos conocer a Dios. Pero no solo eso, también podemos disfrutar de Dios. Hermanos, nuestro Dios es disfrutable. Así que jóvenes, aprovechemos este tiempo, aprovechemos esta oportunidad. Tú, cuando tengas mi edad de 36 años, tienes que estar más adelante. Tienes que conocer a Dios mejor que yo. Tienes que relacionarte con el Señor de una manera más profunda de lo que yo lo he hecho. Así que espero que este sea el comienzo de una nueva etapa para ti. Ok, esta noche llegamos al mensaje número 6. La redacción de la Biblia y las traducciones de la Biblia. Ok, entonces, esta noche yo quiero que ustedes, que estas palabras, específicamente del Romano 1, quede grabada en sus corazones. Espero que cuando lleguen a sus casas, cuando sus hermanos, cuando sus padres les pregunten, ¿y qué aprendiste en esta escuela de la verdad? Ha pasado que muchas veces he escuchado, ¿no? Ay, no me acuerdo, pero estuvo bonita la reunión. Estuvo bonito, disfrutable, cantamos los himnos, pero ahora no me acuerdo. Déjame revisar. No quiero que pase eso entre nosotros en esta ocasión. Hermanos, necesitamos darnos cuenta de que la Biblia fue redactada con un tema central. ¿Qué tal si todos leemos el Romano 1 a una sola voz? El tema de la Biblia ser expresado en 4 oraciones. Dios planeó y creó. Satanás se rebeló y corrompió. El hombre cayó y se perdió. Y Cristo redimió y edificó. Dentro de este tema se encuentran 4 personas. Ok, esta noche vamos a conocer el tema de toda la Biblia y puede ser expresada en 4 oraciones. Dios planeó y creó. Satanás se rebeló y corrompió. El hombre se cayó y se perdió, pero Cristo redimió y edificó. Cuando ustedes regresen a su casa, espero que muchos de ustedes, o todos, puedan decir a sus padres o a sus hermanos en la iglesia: hermanos, sé cuál es el tema de la Biblia. El tema de la Biblia es Dios planeó y creó. Satanás se rebeló y corrompió. El hombre cayó y se perdió. Y Cristo redimió y edificó. Ahora, sin ver, el tema de la Biblia puede ser expresado en 4 oraciones. Dios, Satanás, el hombre y Cristo. ¡Aleluya! Ahora ya conocen el tema de la Biblia. Espero, hermanos, que cuando regresen puedan hablar del tema de la Biblia a aquellos que no conocen al Señor.
Esto no es solo para que nosotros conozcamos, ahora ya sé el tema de la Biblia, ya lo sé. No, es para que nosotros también hablemos a otros. Prediquemos el Evangelio. Tal vez tienes un compañero en la universidad. ¿Sabes cuál es el tema de la Biblia? Seguro él le va a decir que no. Entonces usted le dice, el tema de la Biblia es este: Dios, Satanás, el hombre y Cristo. Ahora tú puedes recibir la vida de Dios para formar parte del plan de Dios. Así que, jóvenes, ya conocemos el tema de la Biblia. Ahora, la primera persona involucrada aquí es Dios. ¿Y qué hizo Dios? Todavía la cena va a ser un poquito más tarde, ¿no? Pero creo que recibieron un buen refrigerio. A ver, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Planeó y creó. Dios no es muchas veces como nosotros. Él no hace las cosas porque sí, ¿no? Porque Él tuvo el deseo, como que, hoy me levanté con ganas de hacer el cielo, de hacer la tierra. Y en otro momento Él, como que tengo ganas de hacer al hombre. No, Dios no es a veces, de hecho Dios no es como nosotros. Él, antes de hacer algo, Él planea. Él hace un plan. Entonces, en la eternidad pasada, Él planeó hacer los cielos, la tierra, al hombre, la familia donde nosotros nacimos, el lugar donde nosotros vivimos, nuestros amigos que tenemos en el colegio, en la universidad. Dios lo planeó. Ahora, yo les puedo decir, hermanos, que yo estoy agradecido al Señor por la familia que me dio. Debido a que el Señor me puso en esa familia, en esa ciudad, en esa iglesia, es que yo estoy aquí hoy en día frente a ustedes. Así que, hermanos, a veces, no sé, a veces pensamos, no, Señor, pero ¿por qué con estos hermanos? ¿Pero por qué en esta iglesia? Bueno, dele gracias al Señor porque Dios lo planeó así. Y bueno, entonces Dios lo planeó en la eternidad pasada. Pero en el tiempo, Él lo creó. Él lo llevó a cabo. Él nos puso donde estamos ahora. Él nos puso donde estamos ahora. Sin embargo, hay un enemigo que se opone al deseo de Dios. Y esta noche queremos decirle que ese enemigo se rebeló en contra de Dios, pero no solo eso. ¿Qué más hizo? Corrompió a toda la creación. Corrompió al hombre. Cuando Satanás se rebeló, el hombre llegó a estar bajo la condenación de Dios. Pero no solo eso, sino que también la naturaleza rebelde entró en nosotros. ¿O hay aquí uno que ya no sea rebelde? Todos obedecemos a nuestros padres. En mi caso, somos 4. A veces como que nuestros padres solo tienen un hijo, ¿no? Lenin a comprar. Lenin limpia. Lenin esto, Lenin el otro. ¿No les pasa a ustedes? Y llega un punto en donde, ¿pero por qué a mí? Está Fabricio, está mi hermano mayor, el más grande, él puede hacerlo mejor que yo. ¿No les ha pasado? ¿O ya no hay rebeldía en alguno? Que levante la mano quien ya no sea rebelde. Hermanos, Satanás inyectó su naturaleza rebelde en nosotros. Por lo tanto, el hombre cayó y se perdió. Debido a que el hombre cayó y se perdió, necesitaba ser redimido. Efesios 1:7. Pueden abrir sus Biblias, por favor. Y un hermano que se ponga de pie y nos lea con voz fuerte.
Por favor, Efesios 1:7. Amén. Fuerte. Aleluya. En quien tenemos redención por su sangre. Cristo nos redimió. Ese es un hecho. Él con su sangre nos limpió de todos nuestros pecados. Ya en Juan 19, cuando el Señor estaba siendo crucificado, ¿qué salió de su costado? ¿Qué salió? La sangre y el agua para impartir vida en nosotros. Así que cuando Él entra, hermanos, cuando Él de hecho murió, Él no solo nos redime o nos salva de nuestros pecados, sino que Él también imparte vida. Ese era el deseo original de Dios. Cuando Dios crea al hombre, Él lo pone frente al árbol de... ¿Para qué? Para que sea lleno de vida. El deseo de Dios no ha cambiado. Hoy en día, Dios quiere que seamos llenos de su vida. Por eso estamos aquí. La manera en que nosotros podemos ser llenos de su vida es yendo a la palabra. Cuando vamos a su palabra, a mi Biblia, somos llenos con su vida. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema de la Biblia? Una vez más. Y edificó. Amén. Ok, la letra mayúscula A del Romano 1 nos dice que en el Antiguo Testamento tenemos a 3 personas: Dios, Satanás y el hombre. Sin embargo, la letra mayúscula B nos trae a una persona. Claro, en el Antiguo Testamento se prometió salvación, el hombre no podía ser salvo. Pero hermanos, hoy en el Nuevo Testamento nos podemos encontrar con Cristo. Cristo es nuestra salvación. Oh, hermanos, maravilloso. Ahora, ese es el tema central de la Biblia. ¿Qué tal si leemos todos el Romanos 2 a una sola voz? El pensamiento central Ok, amén. El pensamiento central. El pensamiento central nos quiere decir que hay un pensamiento que rige toda la Biblia y que lo podemos encontrar al inicio y al final. Ok, ¿qué tenemos en Génesis 2? Tenemos a un hombre llamado Adán. Y tenemos a su esposa Eva. Ese es un tipo de Cristo y la iglesia. Y al final, en Apocalipsis 22, 17, nos dice, y el Espíritu y la novia. Ok, ahí tenemos el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es el Señor Espíritu? Es Cristo, es el Cristo neumático. ¿Y quién es la novia? La iglesia. Ok, tenemos este pensamiento al inicio y al final. Pero ¿qué hay también en el medio? Bueno, ¿qué tal si vamos a Jeremías? Jeremías capítulo 31. El versículo 32. Una hermana que por favor lo encuentre, se ponga de pie y nos pueda leer en voz fuerte para poder escuchar todos. Jeremías 31, 32. Amén, gracias hermana. Aquí está hablando de que Jehová, Dios, quien es Cristo, era el marido del pueblo de Israel. Ok, el deseo de Dios es ese.
es obtener una novia para Cristo. Y bueno, entonces, ¿cómo nosotros entramos aquí? Bueno, el deseo de Dios es obtener una novia para Cristo. Muy bien. El pensamiento central de la Biblia son dos personas: Cristo y la iglesia. A veces nosotros pensamos que solo es Cristo, pero no, eso está incompleto. El Nuevo Testamento nos revela, de hecho toda la Biblia nos revela un romance divino. Cristo y la iglesia. Hermanos, Cristo, el marido, necesita y desea casarse con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Hermanos, pero ¿estamos ya aptos para casarnos con Cristo? ¿Hemos llegado a estar llenos de la vida de Cristo, a alcanzar la madurez para casarnos con Cristo? Ok. Necesitamos, hermanos, por lo tanto, ser llenos de la vida de Dios. Ok. La letra mayúscula A nos dice: el pensamiento central del Antiguo Testamento conduce al hombre a Cristo para que éste sea redimido por él. B, el pensamiento central del Nuevo Testamento nos muestra cómo la iglesia es redimida y edificada en Cristo. Cuando el Señor se impartió en nosotros como vida, el deseo de Él no solo es salvarnos, Él también desea llenarnos con su vida para que entonces su iglesia pueda ser edificada. ¿Y cómo nosotros entramos en esto? Bueno, a veces aquí es bonito escuchar: Señor, te amo. Sí, Señor, me consagro a ti. Pero nunca aparezco en las reuniones. ¿Qué tal nuestra vida de iglesia? Tal vez solo vamos a la reunión de jóvenes porque es para jóvenes. Pensamos eso. Pero no, jóvenes, les animamos. Necesitamos llevar una vida de iglesia normal. ¿La reunión de oración es para los jóvenes o no? ¿Se acuerdan cuando Pedro salió de la cárcel? Y luego él fue a la reunión de oración, tocó la puerta. ¿Y quién le abrió la puerta? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la muchacha? Rode. Queriendo decir que una joven estaba en la reunión de oración. Usted no piensa: no, es que yo soy joven, esa reunión es para el hermano Máximo, para el hermano Joel. No, ellos son los que tienen que ir a la reunión de oración y orar. No. La reunión de oración es para jóvenes. La reunión de hogar, la reunión de grupo pequeño, la reunión del domingo es solo para el hermano Lizardo, para el hermano Yasmani, el hermano Alberto, el hermano Mauricio. Hermanos, la reunión de la iglesia es también la reunión para jóvenes. Y necesitamos llevar una vida de iglesia normal para que entonces también la iglesia pueda ser edificada. Ok, el Romanos 3. La mejor manera de subdividir la Biblia es según la experiencia espiritual. Hay 3 categorías en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. 1. Historia. Hay 17 libros de historia desde Génesis hasta Esther. 2. Experiencia. Hay 5 libros de poesía, desde Job hasta el Cantar de los Cantares. Y 3. Profecía. Hay 17 libros de profecía desde Isaías hasta Malaquías. B, el Nuevo Testamento. 1. Historia.
Los 4 evangelios junto con Hechos son 5 libros que tratan de historia. 2. Experiencia son las 21 epístolas desde los Romanos hasta Judas. Y 3. Profecía. Solo hay un libro, el libro de Apocalipsis. Ok, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se pueden subdividir en estas 3 categorías: historia, experiencia y profecía. Ok, especialmente en el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros que hablan acerca de la experiencia tenemos? Si son 5 que nos hablan de historia: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Y 1 de profecía, Apocalipsis. Son 6. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Menos 6. Bien, está muy bien en las matemáticas. 21 libros que nos hablan acerca de la experiencia de Cristo. Queriendo esto decir que el énfasis es la experiencia acerca de Cristo. Ok, jóvenes, ¿somos muy jóvenes o no para experimentar al Señor? ¿Somos muy jóvenes para experimentar o no al Señor? ¿No? Historia, yo creo que aquí todos sabemos alguna historia de la Biblia, ¿o no? ¿Conocen o no las historias de la Biblia? ¿Sí? Yo creo que todos aquí conocemos algo de historia. En donde estamos carentes, hermanos, es en la experiencia. Así que, jóvenes, necesitamos experiencia, porque si no, no podemos disfrutar al Señor. ¿Qué es primero, la experiencia o el disfrute? Esta tarde, después del tiempo de recreación, estaba todo lleno de harina. Y fui a la ducha. Abrí la ducha de agua caliente, pero salió fría. Experimenté ahí la ducha fría, pero yo no la disfruté. Tuve que esperar hasta que caliente para entonces, luego de haber experimentado la ducha fría, poder disfrutar de la ducha caliente. Necesitamos primero la experiencia para luego experimentar o luego tener el disfrute acerca de Cristo. Es por eso que a veces pasan situaciones. ¿Por qué el Señor tal vez me pone en esa situación un poco difícil? Ay, Señor, ¿pero por qué? Bueno, porque necesitamos pasar por esa experiencia para aprender a disfrutar al Señor. ¿Quiere disfrutar o no al Señor? Amén. Necesitamos la experiencia. Ok, y por causa, hermanos, del tiempo, el Romanos 4, voy a leerlo. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita en griego. El contenido de la Biblia es crucial para nosotros. Por lo tanto, la traducción de la Biblia también lo es. ¿Ustedes saben cómo llegó esto a nuestras manos? ¿Conocen cómo el Señor nos dio la versión recobro? ¿No? ¿Conocen? Ok. Ahí en el tiempo en grupos pueden preguntarle a los servidores, tal vez. Podemos fomentar un poco la comunión. Hermanos, esta es la traducción más fiel de la Biblia, que no solo nos trae una traducción adecuada, la más apropiada, sino que también nos interpreta la Biblia. ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Tiene que traducir la Biblia? ¿Qué tiene que hacer? Tal vez otros hermanos puedan tocar el asunto en la historia, hermanos, aquellos que se han dedicado a traducir la Biblia, les ha costado su vida. Pero hoy nosotros no tenemos que ir a los manuscritos hebreos y griegos para traducirla. Hermanos, otros ya hicieron el trabajo por nosotros. Tenemos a disposición la Biblia más fiel, más fidedigna al texto original. La versión recobro.
Amén. Por causa del tiempo me voy a quedar aquí. Nuestro hermano Esteban va a continuar. Nuestro hermano nos decía que tenemos la traducción más fiel de la Biblia, la versión recobro. De hecho, los hermanos nos dijeron en algún momento que esta es una barra de oro. ¿Dónde está su barra de oro? ¿Puedo levantarla? ¿Tienen una barra de oro todos aquí? ¿Sí? ¿Tienen una barra de oro? Entonces son ricos. Si usted verdaderamente atesora esto, será su tesoro personal. Su vida va a ser diferente por el resto de sus días. Y esta noche vamos a avanzar ahora con el mensaje 7. Pueden abrir su bosquejo en el mensaje 7. Tiene como título La prueba que la Biblia es la palabra de Dios. En cuanto a esto queremos hablar que Dios que planeó, ¿verdad? Como nos decía nuestro hermano, que hizo un plan para con el hombre y creó al hombre. Entonces necesitaba una relación con el hombre. Y para tener esta relación con el hombre, Dios ha usado este lenguaje de hablar y escribir. Es decir, que Él ha hablado y lo ha plasmado aquí. Aquí están sus palabras. Aquí está el aliento de Dios. Y así que vamos a hablarlo de una manera lógica. Yo sé que hay muchos lógicos aquí entre nosotros, que nos gusta que todo sea lógico. Si no concuerda con mi lógica, como que no va conmigo, ¿cierto? Y entonces, en el punto Romano 1, nos dice que lo comprueba la lógica. Si esta es la Biblia, entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿el autor quién debería de ser? Dios, ¿verdad? En la letra A habla de su autoría, y solo hay 3 libros en la tierra que afirman que son inspiración divina, son de autoría divina. Esos son la Biblia, el Corán y el libro del Mormón. Yo les quiero decir algo aquí acerca de este libro de el Corán y el libro del Mormón. Estos 2 libros, aunque hablan de una autoría divina, no necesariamente la escribió Dios. De hecho, si usted revisa los orígenes de estos libros, son libros que dicen que han sido inspirados por ángeles. De hecho, en los 2 casos dice que unos ángeles les hablaron. Pero bueno, ese no es mi punto. El punto es que la Biblia afirma más de 2000 veces, ¿cierto?, que sus palabras fueron habladas por el Señor Dios. Así que esto descalifica a todos los demás libros. La Biblia es la palabra de Dios. Él es el autor de este libro. Vamos con el tono moral. Ok, si la Biblia es la palabra de Dios, debería tener un tono moral. ¿Qué quiere decir la moralidad? La moralidad. Aquí nos dice que solo la Biblia tiene una norma alta de moralidad. Una norma alta de moralidad. De hecho, la Biblia dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Dice que si codicias con tu corazón ya pecaste. Esto tiene que ver con lo moral. Esto nos deja ver en Levítico, pero luego lo vamos a hablar más. Si esta Biblia es la palabra de Dios, entonces debería de hablar de Dios, ¿verdad? ¿Qué debería hablar? Vamos con el punto C. Su contenido. Solamente la Biblia nos habla acerca de Dios, de su propósito, de el motivo de la creación, del hombre. Ok, todos lean conmigo. De los problemas del hombre. ¿Qué más? De las soluciones de los problemas del hombre. Y del destino de la creación y del hombre. Así que si usted tiene problemas, venga a la Biblia. Vaya a su Biblia. Ahí están las soluciones para los problemas. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces debería estar disponible para todos. Y en realidad hoy está disponible para todos, para toda raza, para toda lengua, sea rico, sea pobre, sea educado, sea no educado, aunque no sepa leer. El hermano Alberto nos decía que su papá, aunque no sabía leer, pero tenía la palabra de Dios dentro de él.
Porque le leían, ¿cierto? ¿Recuerdan esa experiencia que nos contó el hermano Alberto ayer? Entonces la Biblia está para todos. De hecho, ha sido traducida a muchos idiomas en todo el mundo. Vamos al punto Romano 2. Lo comprueba la manera en que fue escrita. Hermanos, esto es muy especial. Este punto es demasiado especial. La manera en que fue escrita la Biblia es algo especial. ¿Saben por qué? Porque Dios consideró a 40 escritores. Y estos 40 escritores lo hicieron durante 1600 años. Imagínense, por mucho que quiera vivir, creo que viviría no más allá de 100 años. Y esto es que cada vez la edad de la humanidad se acorta, tal vez viva 90, no lo sé, el Señor lo sabe. Pero, ¿cómo podría haber tal concordancia, tal hilar en la Biblia, tal correlación, un libro con el otro? 40 escritores, con nacionalidades diferentes, costumbres diferentes, culturas diferentes. De hecho, los escribieron en diferentes lugares. Algunos escribieron en la isla de Patmos, otros en la cárcel, otros en el monte Sinaí, otros en la buena tierra. Miren, solo Dios pudo hacer esto. Solo Dios. Así que esto es una prueba de que la Biblia es la palabra de Dios. Ok, el punto B habla de un matemático ruso que se llama Ivan Panin. Él hizo un descubrimiento, que cada letra del idioma hebreo representa un número. Así que dice que sumó los números de cada letra del Antiguo Testamento y descubrió que la suma de cada palabra era divisible para 7. ¿Qué les parece esto? Yo quiero animarlos esta noche a que vean que la Biblia es la palabra de Dios. Es la carta de Dios para nosotros. Es nuestra herencia. ¿Amén o no amén? Ok. El punto C dice de la veracidad. La veracidad de la Biblia también prueba que la Biblia es la palabra de Dios. No ha habido... Ok, aquí, en cuanto a la veracidad, todas las cosas que están escritas en la Biblia son verdad. Incluso hay historias de los hijos del pueblo, de los hijos de Israel. Y las cosas que están narradas ahí, incluso hablan de las obras pecaminosas de ellos. Así que esto nos deja ver que los que escribieron, incluso escribieron las verdades de sus antepasados. Por eso habla de la veracidad. Vamos al punto D. Ley perfecta. La perfección de la ley que hay en la Biblia también nos prueba que ella es la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque no ha habido ningún país con una ley tan elevada y perfecta como la ley que hay en la palabra de Dios. En Levítico dice que no codiciarás, no codiciar. Perdón, en Éxodo dice no codiciar. En Romanos 7 y en Éxodo 20:17 dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y si codicias con tu corazón, has pecado. ¿En qué país hay tal ley? No hay tal ley, no hay tal. ¿Ok? Y también quiero poner como ejemplo Levíticos 25, habla que cobrar intereses, habla de no cobrar intereses cuando prestamos dineros a otros. ¿Qué les parece esto? ¿Será que usted presta dinero con interés? Le dice a su compañero, te presto $1, pero mañana me devuelves $1.50. La Biblia dice que nosotros no debemos de cobrar intereses cuando prestamos dineros a otros. Pero claro, si usted prestó, tiene que devolverlo, ¿cierto? Eso es ser justo. Esta es la ley de Dios, perfecta. Vamos al punto Romanos 3. ¿Por qué estoy avanzando tan rápido? Este bosquejo tiene 12 puntos romanos, así que trataré de concluirlo. Las profecías bíblicas constituyen las pruebas más contundentes de la autenticidad de la Biblia como la palabra de Dios. ¿Saben? Hay una palabra profética que está presentada en la Biblia cada 4 versículos. De hecho, en la Biblia hay más de 1000 profecías individuales. ¿Saben por qué Dios nos dejó tantas profecías en su palabra? Porque Él conoce que nuestro corazón siempre se inclina hacia la duda, hacia la incredulidad. ¿Acaso usted no ha dicho, ¿será que esto es verdad, es la palabra de Dios? Yo sé que
Al menos conozco uno que me lo dijo en el grupo, en el tiempo de grupo. Así que yo sé que hay muchos más que han dudado de la veracidad de la palabra de Dios, que han dudado que la Biblia es la palabra de Dios. Pero hay muchas profecías, y estas profecías hablan acerca de Cristo, hablan acerca del pueblo de Israel, hablan acerca de incluso de profecía que Jehová hizo en cuanto a naciones, a pueblos, como a Tiro, como a Sidón, como a Babilonia. Voy a entrar rápidamente solo en esta historia de Tiro. En cuanto a Tiro, el Señor profetizó que aunque sea buscada, Tiro nunca más sería hallada y que quedaría como una piedra lisa, donde los pescadores allí extenderían sus redes. Esa ciudad hoy ya no existe y fue devastada por el ejército babilónico, fue devastada por el ejército de Alejandro Magno y finalmente desapareció esa ciudad. Esta fue la profecía que Dios hizo en cuanto a esta ciudad y quedó devastada, desapareció. Vamos al punto 4 del bosquejo, está en la siguiente página. Leamos todos juntos. No existe otro libro en la tierra que pueda cambiar a las personas de forma tan positiva, tan radical como la Biblia. Solamente la Biblia cambia positivamente la forma de las personas. En la Biblia hay tal poder. Jóvenes que están allá al último, en la Biblia hay poder para cambiarte positivamente, para cambiar positivamente todo tu ser. De hecho, en la predicación del Evangelio, donde quiera que ha ido el Evangelio, estoy leyendo el punto A, allí fueron sanados los de corazón quebrantados. Los ebrios se volvieron sobrios, los hijos y las hijas pródigas volvieron a casa y las personas malignas se volvieron a Dios. Quiero decirte esta noche, si tu corazón está quebrantado, la Biblia puede hacer algo que nadie ha hecho. Aunque has ido a un psicólogo y has tenido muchas sesiones con un psicólogo y todavía no has resuelto tus problemas, la Biblia puede resolver tus problemas. Si usted va con un espíritu, ejercite su espíritu de fe para recibir la palabra de Dios, sus problemas serán resueltos. De hecho, si tú crees que eres una persona malvada y que nadie ha pecado como tú has pecado, ven a la palabra de Dios. La palabra de Dios te hará volver a Dios, te hará volver tu corazón. El punto B dice que ningún otro escrito ha sido tan efectivo para cambiar a las personas en sus vidas y en su conducta. Yo tuve la oportunidad de ir a entrenamiento de tiempo completo y llegué a mi primer semestre y un hermano de cuarto semestre me dijo, si tú quieres ver lo que la palabra de Dios puede hacer en las personas, te recomiendo que sepas de este hermano. Él no es nada de lo que es ahora, cuando entró a este entrenamiento. Él estaba terminando su entrenamiento en cuarto semestre, pero había entrado en la palabra de Dios. Su ser había cambiado positivamente. Yo todavía sigo teniendo comunión con él. Él vive en otro país todavía. Es ecuatoriano, pero vive en otro país. Ok, solo hasta ahí voy a decir. Quieren saber quién es, pero no les diré. Ok, listo. Vamos al punto C. Al sensibilizar la conciencia, la Biblia tiene el poder de cambiar la vida de las personas. ¿Qué les parece? ¿Puede cambiar nuestras vidas? ¿Cómo? Al educar la conciencia del hombre conforme a Dios. Había un hermano que yo sentía que estaba ahí presionando contra mí. De hecho, cuando hablaba parece que refutaba todo lo que yo hablaba. Y había otro hermano, dos hermanos de hecho. Entonces yo estaba en mi lectura bíblica, había terminado el Nuevo Testamento y decidí volver a leer el Nuevo Testamento. Así que estaba en Mateo y estaba terminando el libro de Mateo. Ahí estaba. Y el Señor me dijo,
la sangre que yo derramé por ti, la derramé por ellos. La misma sangre que te compró a ti, lo compró a ellos. Son tus hermanos, debes perdonarlos. Oh, mis ojos. Comenzaron a salir muchas lágrimas. Solamente confesé, sí, Señor, perdóname por guardar esto en cuanto a mis hermanos. Saben, la Biblia toca nuestra conciencia, las partes más profundas de nuestro ser. Si usted cree que nadie puede tocar las fibras de su ser, venga a la Biblia, haga la prueba. Si usted todavía es incrédulo, haga la prueba. ¿Qué tal? Si pasa algo, y si no pasa algo, de todas maneras lo ha intentado, ¿cierto? O se va a morir sin intentarlo. Inténtelo. Entre a la palabra de Dios. Reciba la palabra de Dios con fe. La palabra de Dios sensibiliza nuestra conciencia. Había un hombre esta es una historia. Había un hombre que recibió el evangelio por medio de la palabra de Dios, fue salvo, y entonces pasó por cierto lugar y se robó un pan. Y se lo comió y luego se fue. Fue a su casa a dormir, pero toda esa noche no pudo dormir. Así que al día siguiente contactó a la persona que le habló del evangelio y le dijo, yo creo que no he sido salvo. Y le dice, ¿pero por qué? Porque ayer, aunque recibí al Señor, de igual robé. ¿Y qué sentiste después de robar? Bueno, no pude dormir toda la noche. Entonces fuiste salvo. Tu conciencia fue alumbrada. La palabra de Dios estaba ahí moviéndose internamente. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es una persona. La palabra de Dios es Cristo, ¿verdad? Ayer nos dijeron de Hebreos 1:2. Hoy Dios nos habla en el Hijo. Amén. Vamos al punto 5. Lo comprueba el amor que las personas tienen por la Biblia. Los cristianos aman la Biblia. Algunos la aman tanto que incluso morirían por ella. ¿Usted está dispuesto, Yaret? ¿Usted está dispuesto a morir por la Biblia? Tranquilo, no me responda. Pero yo espero que después de esta escuela de la verdad, recibamos el amor de la verdad. Recibamos la palabra de Dios con fe, de tal manera que estemos dispuestos incluso a morir por la Biblia. Amarla de tal manera. Saben, hubo una persecución del Imperio Romano de aniquilar, destruir la Biblia. Cualquiera que le leyera, cualquiera que la tuviera, tenía que morir. Pero saben, aunque quemaron muchas Biblias, pero todos estos que hicieron todo esto, murieron. Pero la palabra de Dios permanece ahora con nosotros. ¿No tenemos todos nuestra Biblia en nuestras manos hoy? Esto comprueba que la palabra de Dios es la Biblia. No dude de esto. El punto B, leamos todos juntos. La persecución por parte de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana también persiguió a los que leían la Biblia. Las personas que han amado la Biblia más que a sus propias vidas. ¿Cuánto debemos valorar la Biblia en tanto que podamos leerla libremente? Hoy tenemos un país donde hay libertad de credo. Y usted puede poner su Biblia. No sé si han visto algunos, van allí, tienen algo para agarrar aquí, van caminando con su Biblia. Tal vez algunos van con la Biblia bajo el brazo. Todos pueden cargar una Biblia. Pero esto no pasaba antiguamente. Hoy usted y yo tenemos la Biblia libremente para usarla. Valorémosla mientras podamos usarla. Porque saben, en los años antiguos, muchos cristianos fueron incluso quemados por tener la Biblia. Incluso la llamada Iglesia Católica hizo esto. Por eso fue que entramos en la época del oscurantismo. Vamos al punto 6. Lo comprueba la ciencia. La Biblia es correctamente científica. Yo sé que aquí a algunos les gustan las comprobaciones científicas, ¿cierto? A ver, levanten las manos. Ok.
Aquí hay un joven que se llama Pablo. Yo he tenido una conversación con él en algún momento, cuando visité su ciudad. Y a él le gustan las teorías. Pero les digo algo. Las teorías científicas, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que levantaron la mano? A ver. Ok. Las teorías científicas siempre necesitan ser actualizadas. De hecho, una vez que es hallada una mejor teoría, entonces reemplaza la anterior. Pero les digo, la Biblia desde que fue escrita nunca ha sido actualizada. Nunca ha sido corregida. La Biblia menciona que la tierra es redonda. De hecho, recién hace 500 años se descubrió que la tierra era redonda, pero todos pensaban que eran planas. Así que si los barcos iban hacia el borde del océano, caían al precipicio. Muchos pensaban que eran 4 tortugas grandes que sostenían la Biblia así. Sostenían la tierra, elefantes, ¿verdad? Eran 4 tortugas gigantes, o también era sostenido por un elefante llamado Atlas, que sostenía la tierra. Pero ¿qué nos dice allí en nuestra página 17? En Job 26:7. Vamos a leer ese versículo todos. Job 26:7. 26:7. Job. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Oh, este es Dios. Este es Dios. ¿Y saben? La palabra de Dios, ya lo había dicho, así que después los científicos comprobaron, la tierra no es plana, es redonda, es una esfera. 2000 años atrás, ya lo había dicho la Biblia. ¿No se dan cuenta que la Biblia es la palabra de Dios? Nos habla incluso de asuntos científicos. ¿Amén o no amén? Ok. Ve, el número ilimitado de estrellas. En Jeremías 33:22 dice, como no puede ser contado el ejército de los cielos. ¿Cuáles son los ejércitos de los cielos? Las estrellas. En algún momento dijeron que solo había 1005 estrellas. Así que después hubo un telescopio mucho más potente, ¿verdad? Y descubrieron que había, ¿cuánto? 20,000 trillones. Es decir, como 20,000 más 18 ceros al lado. No pueden ser contados. Y si sale un telescopio más potente, va a cambiar esta cifra. ¿Ok? Así que les digo, la palabra de Dios ya lo dijo. Las estrellas no van a poder ser contadas. La palabra de Dios es veraz. No cambia. Vamos a avanzar al punto 7. Lo comprueba la historia del pueblo judío. La historia del pueblo, acompáñenme leyendo. La historia del pueblo judío también comprueba que la Biblia es la palabra de Dios, puesto que la Biblia y el pueblo de Dios están relacionados entre sí. Su historia y existencia comprueban que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Aquí hay algunos puntos que no voy a entrar a desarrollarlos, pero les quiero decir que incluso cómo se formó la nación de Israel, cómo fue guiado, cómo fue devastado, cómo entraron en degradación, todo esto lo narra la Biblia. Y la historia humana del pueblo de Israel, externa a la Biblia, concuerda con lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Vamos al punto 8. ¿Qué lo comprueba? Hermanas, a ver, vamos a escuchar a las hermanas esta vez. 1, 2, 3. La Biblia nunca será destruida. ¿Saben por qué? Porque la palabra
es la palabra del Dios eterno. Y Mateo 24:35 dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará jamás. Jamás. Jamás va a pasar, hermanos. Vamos al punto 9. Hermanos, en los tiempos de la persecución que fueron perseguidos los cristianos y hubo persecución por causa del uso de la Biblia, eso no detuvo la propagación de la palabra de Dios. De hecho, el hermano Rodrigo esta mañana nos habló de estos dos ejemplos, que escondieron en una silla y también que fue puesta dentro de una masa de pan. Vamos a avanzar a la 10. Lo comprueban la palabra de Dios. ¿Qué más? No están conmigo, no están conmigo. Vamos otra vez todos juntos. Lo comprueba el Señor. ¿Cuántos han leído por lo menos los 4 evangelios? A ver, levanten la mano. 4 evangelios. Bueno, ok, listo. ¿Cuántos leyeron solo Mateo? Solo Mateo, al menos solo Mateo. Ok, les quiero decir, si usted lee los 4 evangelios, cuando el Señor Jesús está hablando, Él cita mucho el Antiguo Testamento. Así que eso nos deja ver que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento está conectado con el Nuevo Testamento. Amén. Incluso Pablo, Pedro, Juan, ellos también citaron el Antiguo Testamento muchas veces en sus epístolas. Vamos al punto 11. Lo comprueba los documentos antiguos. Existen manuscritos, documentos, cartas de tiempos antiguos que confirman que la Biblia que tenemos hoy es fidedigna. Yo sé que algunos incluso argumenten que la Biblia que hoy tenemos no es necesariamente igual que la Biblia original. Pero les digo, hay documentos que datan de muchos años antiguos, que están citados versículos bíblicos en esos documentos. Versículos bíblicos. Vamos a leer 3 de esos. Los hermanos la A y las hermanas la B. Hermanos, A. Hermanas. Saben, este escrito del Vaticano, del manuscrito Vaticano, ellos lo poseen hace más de 500 años. Y saben, estos escritos, este manuscrito data del siglo IV después de Cristo. Tiene 759 páginas, le faltan algunas, pero es el más completo, este Codex. Así que quiero que sepan que esto nos ayuda a comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Incluso los libros y cartas, como les mencioné, de algunos citan muchos versículos bíblicos, muchos versículos de la Biblia. Vamos al punto 12 para terminar. Lo comprueban la arqueología. Vamos todos la. El descubrimiento de los rollos del mar Muerto fueron escritos en 1940.
Qué valiosa prueba. Saben que en estos rollos está el libro de Isaías completito. En estos rollos está completamente el libro de Isaías. Y estos datan de ¿cuánto? Del año 100 antes de Cristo. Así que si usted piensa que, yo sé que ya al terminar esto, sé que nadie va a dudar que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Las hermanas? Amén. Vamos con el punto B. El descubrimiento de las tablas de arcilla. 17,000 tablas de arcilla que datan del año 2000 de Cristo. Punto C, vamos todos. Ejercitémonos un poco más para leer. Estamos todavía como unos por aquí, otros por acá, y va uno adelante y otro atrás. Vamos, 1, 2, 3. El descubrimiento. Estas tablas de arcilla, ¿saben de qué hablan? Hablan de Eber. Él pertenece a la sexta generación antes de Abraham. Estas tablas que fueron descubiertas hablan también del arca de Noé durante el diluvio. Hablan de la destrucción de esta ciudad, Sodoma y Gomorra. Y hablan acerca de Jerusalén. Hasta aquí quedo, hermanos. Les quiero dejar con el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios y es el regalo más maravilloso que tenemos de parte de Dios. Alabado sea el Señor por su palabra.